Como están comunicando, yo os traigo el vídeo de mi opinión sobre Spider-Man Brand New Day. Y es que he tardado también unos días porque, bueno, una de las razones es que se me pasó de largo, en uno de los días se me pasó de largo, pero bueno, la principal razón fue porque yo cuando salí de ver la película estaba ya pensando en hacer mi opinión, pero me sentía demasiado hypeado con la película y sentía que lo estaba sobre hypeando. Entonces yo sabía de que no iba a poder hacer una opinión objetiva y yo quería una opinión objetiva. Por lo tanto, he dejado que pase el tiempo, he dejado que me sobrehype, o sea, que ya no esté tan sobrehypeado. Está pasando una moto de fondo, espero que no se esté escuchando. Y además la he ido a ver otra vez al cine, entonces pues creo que ahora puedo tener un criterio más objetivo para poder decir si es la mejor película de Spider-Man. Por lo tanto, vamos a hacerlo con el mismo formato que lo hicimos con Supergirl. Me gustó el formato. Simplemente yo a la cámara hablando tal cual de frente sin editar. Entonces, pues voy a volver a hacerlo así y lo voy a hacer así. Probablemente con todas las películas y series que vayan saliendo. Por ejemplo, el 17 de agosto sale Green Lantern. Entonces, pues la serie de Green Lantern. Por tanto, también haré mi opinión con este formato. Así que, pues nada. Primero voy a dar mi opinión sin spoilers, aunque a estas alturas creo que casi ya todo el mundo se ha visto la película. A quien le interese la película ya se la ha visto. Probablemente a quien le interese la película se la ha visto el primer fin de semana. Entonces, ya a esas alturas creo que todo el mundo se ha visto la película. Y quien no se la haya visto, mi recomendación es que la vayáis a ver. Porque siempre la opinión de alguien puede ayudar, pero siempre mejor tener vuestra opinión. Por lo tanto, básicamente hay alguien tocando no sé qué, la flauta o un pitido muy molestoso. Pero bueno, espero que no se escuche bien de fondo en el audio. La cuestión, lo malo que tiene bien Ciudad, es que, pues, la primera opinión sin spoilers que a mí me generó es que respeta su esencia, pero falla en algo que a mucha gente no le gustó. A mí sí me gustó por una razón. Es que ya os adelanto que no hay como un villano principal, sino tenemos un antagonista. Es diferente. Hay varios vídeos en los que explica la diferencia entre villano, antagonista y némesis. Por lo tanto, os recomiendo que lo veáis porque es algo interesante para el mundo del cine, si os interesa el cine. Y pues como he dicho, hay un antagonista principal, pero no hay un villano como tal. Y esto es lo que mucha gente le ha molestado, que no se siente tanto como una película de Spider-Man. A mí sí me gusta porque Spider-Man no trata de tener que simplemente aparezca un villano muy poderoso y Spider-Man lo derrota y lo venza y gane y salve al mundo. Yo creo que Spider-Man 2 ya nos mostró eso, que no trata solo de un supervillano que aterroriza a la ciudad y Peter tiene que proteger a los ciudadanos y salvarlos. Y si habéis leído cómics también sabéis que esto no solo trata de un superhéroe salvando la ciudad. Spider-Man es algo muchísimo más que un simple superhéroe. Y pues trata sobre el duelo que tiene Peter Parker después de No Way Home y después de que todo el mundo lo haya olvidado. Y vamos a ver una de las mejores evoluciones de personaje, si no la mejor, que yo he visto en el UCM o en el universo cinematográfico de Marvel en general. O sea, no solo en el UCM, sino ya globalmente, uniendo a Fox, uniendo ya a los Cuatro Fantásticos de la versión de 2005, a los X-Men originales, a Spider-Man de Tobey y a Spider-Man de Andrew, a todo Marvel que haya tenido una película. Y a DC también. Yo creo que es probablemente la mejor evolución de personaje que jamás hayamos tenido. Y pues todo tiene que ver con pues, el evento canónico que sufrió en No Way Home, por la muerte de la tía May. Y que le pegó una realidad bastante fuerte. Ya sabemos que conseguir los poderes no te hace Spider-Man. Y para que tú seas Spider-Man tienes que vivir tu evento canónico. Por ejemplo, pues en el de Tobey y Andrew fueron su tío, Ben. El de más memorable de las películas fue también su tío, pero fue Aaron Davis. Y ahora, pues, el de este Spider-Man ha sido de la tía May. Quizás una trilogía tarde, pero ha llegado.
Y tanto, ya no solo la evolución de personaje que tuvo en No Way Home, sino la evolución de personaje que tiene en Brand New Day sigue siendo la mejor de verdad de todo Marvel, de lo que llevamos de Marvel. De verdad que cuando terminas de ver la película, varias de las frases que se han vuelto súper icónicas. Entonces, pues tiene la mejor evolución de personaje, el mejor desarrollo de personaje. Se han tomado su tiempo, pero yo creo que esto ha sido justamente lo que ha hecho que sea tan buen desarrollo de personaje. Y es que hemos visto también crecer a Tom Holland. Llevamos 10 años con él. Entonces lo hemos visto crecer. Y lo hemos visto evolucionar y hemos evolucionado con él. Entonces eso es lo que lo hace tan especial. Hablando ya del guión, yo he sentido que este es el Spider-Man más Spider-Man de todos. Y quien diga lo contrario no está diciendo una opinión objetiva. Se está dejando llevar por la nostalgia o por favoritismo. Sí, el Spider-Man de Andrew también era muy Spider-Man. Y antes de esta película era el más Spider-Man de todos. Pero es que para mí la mejor versión siempre será la de Insomniac Games. La mejor adaptación que han hecho jamás en los cómics es la de Insomniac Games. Y este Spider-Man se basa muchísimo en esa versión de Insomniac Games y coge muchos elementos. Entonces, ese Spider-Man sarcástico, ágil, me encanta, sinceramente. Yo creo que es el mejor Spider-Man. Bueno, creo no, afirmo. Es el Spider-Man más Spider-Man de todos. Y encima tiene algo que tenían ambos, ¿no? O sea, Tobey Maguire tenía un muy buen Peter Parker, pero un Spider-Man bastante bueno, pero sin más. Y Andrew tenía un pedazo de Spider-Man, pero con un Peter Parker que, bueno, pues sin más, ¿no? En cambio, Tom Holland tiene la fusión de ambas. Tiene un pedazo de Tom Holland, o sea, Tom Holland tiene un pedazo de Peter Parker, perdón, y tiene un pedazo de Spider-Man. Y es la perfección absoluta. Porque encima, cuando tú ves a Spider-Man o cuando tú ves a Tobey Maguire como Spider-Man, no sé si es la sensación que a vosotros también nos dio, pero para mí, cuando yo veo a Spider-Man, no estoy viendo a Peter Parker debajo de la máscara. Estoy viendo a Spider-Man. En cambio, cuando veo Brand New Day, yo estoy viendo a Peter Parker debajo de la máscara. Además, sobre todo porque en varias escenas te lo dejan ver, que me di cuenta la segunda vez que lo vi. Que durante toda la película, si te fijas bien en sus ojos, o sea, en sus lentes, se pueden ver sus ojos. Yo solo me di cuenta la primera vez que lo vi cuando en la escena de Hulk, pero en el resto de la película también se ve que aparece que si tú te fijas muy bien en sus lentes, sus ojos se ven a través de los lentes. Entonces, pues claro, te da esa sensación de... Este es un Spider-Man real, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho más cómo está hecho, porque además no hay CGI, que recordemos que no hay CGI. O sea, hay CGI en muchas escenas, pues obviamente porque sin CGI no puedes ni eliminar ni los cables, o sea, entonces hay CGI en todos lados. Pero que se utilizan más efectos prácticos que de lo que se utilizó en No Way Home, Far From Home y en Homecoming. Entonces, pues claro, te da una sensación de más presente, más... Te lo crees más. Yo en ningún momento me salí del papel. O sea, cuando yo veo una película, no quiero como salirme de la escena, como ver algo que me desencuadra y salirme de la sumergión. Quiero estar sumergido constantemente en la película. Cuando quiero ver una película, quiero estar siempre sumergido. No quiero salir de esa sumergión. Quiero hundirme y no salir hasta que acabe la película. Y esta película la consiguió las 2 veces que he ido a verla. Entonces, pues para mí eso ya es muy importante porque a nivel de entretenimiento también le gana. Entonces, pues bueno, para mí, a nivel de guión, por mucho que no tenga como un supervillano super icónico, porque voy a decir, tiene un antagonista, no un villano como tal, no un villano como tal, ¿vale? Son antagonistas, bastante diferente. Y pues, si coincidimos con que es una película de Spider-Man, es una película sobre Spider-Man y no de Spider-Man. Porque si fuese de Spider-Man, ya estaría Spider-Man salvando pues el mundo de un supervillano muy poderoso. Pero no. Este no. Bueno, el villano es poderoso, pero bueno. Pero eso no trata la película. Trata del duelo y de la superación. Y eso es lo que en su momento la gente decía que Spider-Man Across the Spider-Verse
era la mejor película de superhéroes de la historia. De superhéroes de la historia. Superando a Arkham. Perdón, a Arkham. Superando al Caballero Oscuro. Con el Joker de Heath Ledger. O sea, el Caballero Oscuro de Nolan. Superando al Caballero Oscuro de Nolan. Había gente que lo ponía por encima del Caballero Oscuro de Nolan. Y... ¿qué pasa? Que la película de Spider-Man Across the Spider-Verse hace exactamente lo mismo lo que hace Brand New Day. Porque un villano como tal, lo vemos al principio de la película, que es Spot, y lo vemos al principio de la película, y ya después, en la otra mitad de la película, es Miles corriendo de los demás Spider-Mans. Por lo que un villano como tal tampoco tenemos. Porque no hay un villano como tal. Hay, pues, un antagonista que es Miguel O'Hara. Miguel O'Hara es un antagonista. Pues Ben Uday ha hecho lo puto mismo. Ha metido un antagonista. O sea, en Across the Spider-Verse, villano es Spot, perdón. Y antagonista es Miguel O'Hara. Y en Ben Uday, villano es Scorpion. Y antagonista es la que no puedo revelar. Entonces, pues eso. Mi opinión sin spoilers es esa. Yo creo que no puedo decir mucho más sin revelar nada más. Y mi opinión ahora con spoilers, si no has visto la película, no te quieres hacer spoilers, pues puedes saltar el vídeo. Entonces, pues mi opinión ahora con spoilers es que deja más huella en la actualidad que cualquier otra película de Spider-Man que haya habido desde Spider-Man 1, de 2002. Y Spider-Man 2 también, claramente. O sea, de 2004, básicamente 22 añazos que no ha habido otra película que le dejó tanta huella. Desde luego que no. Es cierto que Spider-Man 3 su huella, pero para mal, porque en aquella época fue muy criticada y hasta que no salió Homecoming la gente no empezó a valorar Spider-Man 3. Que Spider-Man 3 no es una joya mal valorada. Spider-Man 3 es una buena película que no llega al nivel de las otras dos, pues en su entonces fue muy criticada, porque no llegó al nivel de las dos y es lo que dicen siempre, si tú estás dando siempre el 100%, el día que des el 80 o el 90 te van a criticar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Brand New Day, no? O sea, Tom Holland ha dado su 50-60 ante otras películas y ahora el 100% lo alaban. Entonces, Spider-Man 3 es una joya mal valorada porque yo creo que, o sea, las críticas que tuvieron en su entonces estaban justificadas. Justificadas con que las otras dos eran obras maestras y esta película, esa tercera, no estuvo al nivel de las otras dos. Entonces, no fue mal valorada y fue criticada con una razón. ¿Que la película te pueda parecer mejor o peor? Pues sí, porque ya no estamos en los 2000. Ya no vienes de ver Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Porque pensar una cosa, tú cuando ves Spider-Man 3, tú has conocido Homecoming, has conocido Far From Home, has conocido No Way Home, has conocido The Amazing Spider-Man 1 y has conocido The Amazing Spider-Man 2. Cuando si tú vas en la época 2007, vas a ver Spider-Man 3, tú has visto solo Spider-Man 1 y Spider-Man 2 y los X-Men. No has visto nada más. Entonces, pues claro, tú vienes con unas expectativas. Bueno, y a lo mucho, mucho, mucho el Batman de Keaton y la primera película de Batman Begins. Entonces, claro, eso es tu percepción. Bueno, el Superman de los 80. Pero bueno, que esa es tu percepción de la película de superhéroes. Entonces, pues claro, cuando llega Spider-Man 3, tu percepción es esa. Son joyas. Que sí, bueno, que hay alguna película de Keaton que está un poco raruncha. Pero fijándonos solo en Spider-Man, tú has visto peliculones de Spider-Man, solo peliculones de Spider-Man, y ahora te ha llegado una película que no está simplemente al nivel. Que es buena, pero no está al nivel. Entonces, claro, te genera como esa sensación de es una mierda película, no es una mierda película. Tiene sus críticas justificadas y es una buena película sin más. No es una joya tampoco, pero es una buena película. Solo que no estuvo a nivel de las otras. Entonces, pues bueno, The Amazing Spider-Man también le pasó 3/4 de lo mismo, sobre todo porque, bueno, era un nuevo Spider-Man. Y The Amazing Spider-Man 2 sí que es un mierdón de película. A mí me gusta porque me gusta todo lo que tenga que ver con Spider-Man, ¿vale? Me encantan todas las películas de Spider-Man, me encanta. Para mí todas son un 10. Pero bueno, entiendo para el espectador que no es un fanboy como yo de Spider-Man, pues no le tiene que gustar tanto. Por ejemplo, hasta Homecoming me gusta. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? La gente tiene percepciones de opiniones de otras películas simplemente porque ha escuchado críticas en su pasado.
Y ya pues llaman muchas otras películas joyas ocultas. O sea, joyas ocultas, joyas mal valoradas, perdón. La cuestión es que con Spider-Man Brand New Day deja huella mucho más que Spider-Man 3. No por lo que he contado, porque si todo lo que he contado es para llegar a este punto, sino porque hacía 22 años que no teníamos una película de Spider-Man que significara tanto. O sea, es cierto que dejó mucha huella la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2, eh, pero no la película entera en sí. Dejó huella para mal, porque tuvo un Electro bastante mediocre, tuvo el peor Duende Verde que he visto en mi vida y el peor reino que he conocido yo en mi puta vida. O sea, mira que el de Kraven es malo de cojones, ¿eh? O sea, prefiero tomarme una pastilla de cianuro antes que ver al pedazo de reino que tenemos en Kraven. Pero coño, es que Amazing Spider-Man 2 es una puta armadura con un cuerno en la frente, ¿sabes? Entonces, pues coño. Al menos en Kraven lo intentaron más o menos. Pero en fin. La cuestión es que Spider-Man Brand New Day deja huella con frases como: para mí, mucha gente me va a tirar piedras. Yo sé que mucha gente me va a tirar piedras cuando diga que para mí la frase de la gente que te quiere por quién eres tú. Y, o sea, sí, o sea, te quiere por quién eres tú. Nunca olvides eso, por muy poderoso que llegues a ser. Para mí esa frase está al nivel de un poder conlleva una gran responsabilidad. Yo sé que mucha gente me va a tirar piedras, pero es que para mí esa frase es tan icónica como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y sé que en el UC me lo dice la misma persona, lo dice la tía May, ambas frases, pero sí, para mí esa frase me ha dejado bastante huella y me encantó, al igual que la frase de yo no te quiero, que destruyó a tantos en el cine. Yo me acuerdo que estaba en el cine cuando lo dijo MJ. Todos hicimos un colectivo, ¿sabes? Porque claro, nos impactó bastante. Yo os digo una cosa, si queréis ver esta clase de películas siempre ir a verlas en el estreno. En Doomsday también, ir a verlas en el estreno. Es muy recomendable, en serio. Es demasiado recomendable. Yo sí que se van a tirar casi 2 meses en cartelera. Porque son peliculones y, bueno, cuando una película triunfa tanto, pues lo dejan como hasta 2 meses en cartelera. Yo lo sé, pero eh, sale muy rentable ir a ver al día del estreno porque es que no tienes pérdidas. Es impresionante ver el ambiente, es impresionante ver a tanta gente reunida, es impresionante ver cómo reaccionamos todos a la vez a la película y cómo nos reímos de los chistes y cómo nos impactamos con cosas tan fuertes. Entonces, pues sí, yo sé que es otra película más de Marvel que, oh, por Dios, ganan con el poder del amor, ¡hurra, hurra! Sé que es otra película más de Marvel que ganan con el poder del amor, pero es que aquí yo creo que está más justificado casi que nunca. Me refiero, quizás en Thunderbolts también estaba medio como justificado por el tema de que Sentry está un poquito loco de la cabeza. Lo que pasa es que, bueno, en los cómics de Void es una entidad demasiado poderosa dentro del cuerpo de Sentry y no se le gana con un simple tú puedes, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que es la base de Sentry y que ya en Doomsday lo veremos desenvoluparse aún más. Pero bueno, la cuestión es que aquí, al final a cabo, es Jean Grey. Os recuerdo que la opinión con spoilers, ¿vale? O sea, la voy a hablar sin filtro. Es Jean Grey y al final es una de los buenos. O sea, no es ninguna villana. Simplemente que ha pasado por mal momento. No es mala persona. Solo que ha pasado pues, por muchos traumas malos y, bueno, control de daños. Sabemos que es la persona, el verdadero villano del UCM. Lo hemos visto desde Homecoming. El verdadero villano es control de daños. Es quien está desatando poquito a poquito el puto caos en todo Nueva York. O sea, literalmente el verdadero villano es control de daños. Yo no sé por qué nadie hace nada. Veremos. Es que, claro, este tema se va a abandonar en Doomsday. Entonces, pues veremos a lo mejor en Spider-Man 5. Al igual, veremos sorpresas. Porque el negro este, perdón que haya dicho negro, pero que no me acuerdo del nombre, está desaparecido y no sabemos dónde anda. Por lo tanto, veremos al igual que en Spider-Man 5 veamos esta continuidad de Spider-Man Brand New Day. Y, en fin, continuando con el tema de Jean Grey, es una buena antagonista porque cumple lo que es un antagonista y no es una villana, que es lo que se intentó en esta película, dar una antagonista y no una villana.
Y se quejan, mucha gente se queja de Tom porque de 4 películas que ha tenido, solo ha tenido 2 villanos. Cuando de 3 películas que tuvo Toby, tuvo 4 villanos. De 2 películas que tuvo Andrew, ha tenido 4 villanos. Y en cambio, de 4 películas que ha tenido Tom, ha tenido 2 villanos originales. A ver, yo pienso que Duende Verde, el de Willem Dafoe, es tanto villano como de Toby como de Tom. En especial porque es que a Toby le marca muchísimo. O sea, Tom, perdona, a Tom le marca mucho más que lo que le marcó a Toby. Pero muchísimo más. Porque básicamente es que por culpa de él estamos viendo las consecuencias en Brain Day de su salud mental. Mató a la tía May, lo dejó en un estado súper deprimente. Y fue como el que le hizo zas. Y le cambió la mentalidad completamente. Por lo tanto, en mi opinión, el Duende Verde de Willem Dafoe es tanto villano como de Toby como de Tom. Por eso tampoco tiene sentido incluir al Duende Verde en el UCM, porque aparte que ya el Norman Osborn de Tobey Maguire, afirmó que no existía ningún Norman ni ninguna corporación en Osborn en el UCM. Entonces, pues claro, no tiene sentido meter ni a Harry ni meter a Norman. Pero al igual, no sé, al Hot Goblin sí podían meterlo, aunque sería un poquito repetir al villano, pero bueno, pueden meter a Hot Goblin. Y pues después, Jean Grey no es una villana como tal, como he dicho, es antagonista. Pero bueno, que a ver, que si hablamos de supervillanos como tal, sí, solo está en esta película Scorpion. Entonces, pues bueno, ya no son 2, son 3. Si contamos a Duende Verde, son 4. Si seguimos contando villanos, podemos contar a Tombstone, que para mí Tombstone es que es un personaje súper infravalorado. Oye, es un personaje muy infravalorado. Y ojalá alguna vez le den más protagonismo. Y el día que le den más protagonismo se darán cuenta que es un buen villano. Así que yo voy a contar 5. Voy a contar a Tombstone también. A los demás no, porque a los demás sí son villanos, como dice Miles, villanos de la semana. Entonces, pues a los demás villanos no los voy a contar. Pero a Tombstone y Scorpion hay que contarlos. Por mucho que Tombstone haya salido 2 segundos en toda la película, hay que contarlos también. Y Scorpion, hombre, Scorpion es uno de los personajes principales. Vamos a contar a Hulk también como... No, hombre, no. A Hulk no. Simplemente es un rival. Un rival de una pelea y ya está. Que dura unos minutos. Entonces, pues... Bueno, es la mejor película de Spider-Man. Como he dicho antes, para mí sí. Es la mejor película de Spider-Man porque representa mejor que nadie a Spider-Man. Mejor que nadie. Totalmente. Tom ha sabido plagiar completamente lo que son los cómics. Y el que no tenga ni puta idea, que no opine. Si no te has leído ningún cómic, que no opine. Y ya está. Si no sabes lo que es Spider-Man, que no opine. Y a mí, sinceramente, yo sé que soy un puto fanboy de Spider-Man y siempre intento buscar, pues, similitudes con mis cosas favoritas. Y pues yo encuentro cierta similitud en mi cómic favorito, que es Spider-Man toda una vida. Y pues encuentro la similitud en el que en el cómic de Spider-Man toda una vida, que por cierto, si no habéis leído ese cómic o si nunca habéis leído cómic, para mí es el mejor cómic para empezar, para leer Spider-Man, porque te explica toda la vida entera de Spider-Man. Además es cortito y no vale tanto dinero. La cuestión es que Peter se enfrenta a varios duelos de sus etapas, porque vemos su etapa en los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000 y los 2010. Y los 2020 no, porque se acaba en el 2019 el cómic. Entonces, pues eso. Vemos varias etapas de Spider-Man. Sobre todo de Peter Parker. Es que Spider-Man en este cómic no parece tanto. Es que hasta en los cómics también pasa en lo que ha pasado en la película. Y pues vemos muchos duelos que no quiero decir nada, pues yo quiero decir el cómic, pero vemos muchos duelos que afronta Peter. Y me recuerdan bastante a los duelos que está enfrentando Peter en Brand New Day. Así que para mí sí, para mí ha sabido totalmente coger al Spider-Man de los cómics y trasladarlo a la live action. Y es el Spider-Man definitivo. Totalmente es el Spider-Man definitivo. Veremos sus siguientes 2 películas, las cuales la siguiente ya está confirmada, Spider-Man 5 ya está confirmada. Y veremos si quieren hacer una trilogía nueva. También veremos si sale en Spider-Man Doomsday. Sabéis que, para quien no haya visto la cena por crédito, sabéis que Spider-Man está confirmado al menos para Spider-Man Secret Wars. No sabemos si es para Doomsday o para Secret Wars.
Solo sabemos que es para una de las dos películas. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros primeros comentarios. Adiós.